Muy buenas a todos, soy Humberto Editor. He estado bastante ocupado últimamente, jeje. Así que voy a tratar de hacer los videos un poco más cortos y a la vez voy a hacerlos más animados. De vez en cuando voy a meter un meme, así que espero que lo disfruten. ¡Qué buen servicio! Ay, este pelo, por Dios. Eso es parte de crecer, Tim. En fin, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de esta semana es... ¿Cuál es el tema? Jamás seré presidente. El tema de esta semana es hijos y herederos de su riqueza. Si te recuerdas, en el tema anterior ocupé algunas veces la palabra hijos, que somos hijos de Dios y como tal tenemos que tratar de acercarnos a Él lo máximo que pudiéramos, estar lo más cerca posible de Dios. Ahora vas a entender por qué eres un hijo de Dios y vas a entender también qué simboliza el hecho de hacerte con las riquezas de Dios. Bien, como hijo tienes ciertos privilegios, pero también tienes deberes. Fuimos timados. ¿Timados? Embaucados. Fuimos embarajiñados. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Los privilegios que tienes es que, el más importante, es que vas a ser perdonado y a la vez amado, así como lo eres con tus padres aquí terrenales. Ponte a pensar, ¿cuántas veces le has hecho daño a tus padres? Piensa, o recuerda. Y a la vez, tu mamá, tu papá, te siguen amando con locura. Y, por ese amor que te tienen, te han perdonado. Tal vez que te escapaste de casa en algún momento, o tal vez de clases. Tal vez que, no sé, les arrojaste la puerta en la cara cuando estabas enojado o enojada, o que perdiste una materia o varias. ¿Qué sé yo? Las razones por las cuales se hayan enojado tus padres contigo y que haya sido un problema bastante difícil, ellos te han perdonado, porque el amor que te tienen es enorme. Nadie te ama como tus padres. Nadie. Ahora ponte a pensar. Si sabemos que el amor de nuestros padres es un amor aún imperfecto, a pesar de tan grande que es aún imperfecto, porque el único amor perfecto es el de Dios, ¿cuánto más te ama Dios? Y por ende, ¿cuánto más te va a perdonar Él? En calidad de hijos tenemos ese privilegio, que Dios, siendo un ser tan grande, siendo un ser tan poderoso, tan misericordioso, nos ama. Y a la vez, cada pecado, que para Dios es como un golpe en la cara, es como una bofetada, te sigue perdonando. Sigue entendiendo de que a veces somos un poco débiles, que a veces preferimos la carne, que a veces preferimos el mundo, que a veces preferimos muchas cosas antes que Él, pero aún así nos perdona, porque sabe de que su amor le mueve a ser misericordioso con nosotros, y sabe de que aún cuando más lo necesitemos, Él va a estar allí con nosotros. Ese es uno de los privilegios más preciosos que tenemos. Otro privilegio es que al ser hijos de Dios, somos también herederos del reino de Dios, es decir, de los cielos. Somos herederos de la salvación. Así como, por ejemplo, tú vas a convertirte en heredero de la casa de tus padres o de los bienes de tus padres, puesto que cuando ellos partan hacia el reino de Dios, tú te quedarás con sus cosas o sus pertenencias. Eso es lo que te toca en herencia. De la misma manera, la herencia nuestra de parte de Dios es la salvación y la oportunidad de estar en el reino de los cielos junto a Él. Pero bueno, esos son los privilegios. Ahora bien, los deberes. Los deberes son básicos, pero sumamente básicos. Y son, digámoslo así, 10. Nuestros deberes como hijos son cumplir los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos podemos ver todas las reglas que Dios nos ha dejado,
son solo 10, no son tan complicadas como tal. Te dejo de tarea que entiendas y busques cuáles son los mandamientos, porque es bueno que te los sepas, es bueno que sepas de qué estamos hablando como tal. Los primeros 3 mandamientos tratan únicamente sobre Dios, y los otros 7 tratan sobre nuestro comportamiento con el prójimo, es decir, con nuestros hermanos y hermanas, no solo de la iglesia o que profesen tu misma fe, sino que con todos los que compartimos este mundo. Los primeros hablan sobre el amor a Dios, sobre santificar las fiestas y sobre no ocupar el nombre de Dios en vano. Son importantes estas cosas puesto que le agradan por completo a Dios. Dios nos pide eso en retribución de todas las bendiciones y el amor que Él nos da. Eso es lo que nos pide, que nosotros lo amemos con locura, que nosotros no ocupemos su nombre por gusto y también que santifiquemos las fiestas que son en su honor. Eso es lo que nos pide Dios, que nosotros le devolvamos por todo el amor y la misericordia que nos tiene. Pero ahora bien, te preguntarás, entiendo bien eso, ahora entiendo mis privilegios y mis deberes, pero entonces, ¿cómo me hago con las riquezas del reino de los cielos? Esa es una excelente pregunta. Debes de poner en total equilibrio la oración y la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ambos están las respuestas y los secretos de cómo hacerte o de cómo poseer esas riquezas que Dios nos tiene preparadas. Allí están las promesas que Dios nos ha hecho. Ahora, ¿por qué te digo que debes de mantenerlos en total equilibrio? Porque una oración sin lectura de la palabra, o sea, sin lectura de la Biblia, es una oración que cae en el sentimentalismo, por decirlo así. ¿A qué me refiero con eso? Que haces una oración solo por hacerla, solo porque hables tú, no para que Dios te hable. Solo te interesa pues vos conversar y contarle tus cosas o tus necesidades y demás, y punto. No te interesa lo que Él tenga que ver u opinar, porque ya hemos hablado que Dios te puede hablar a través de su palabra y viceversa. Una lectura de la palabra o lectura de la Biblia que no lleve una oración antes o después se convierte en un estudio. Es como que estuvieras leyendo una obra, qué sé yo, la Divina Comedia o Götter y Möller o qué sé yo, el Rey León. O sea, ves un libro y lo lees por diversión, por esparcimiento o si lo quieres ver bastante, por estudio. Pero ahora bien, debes de mantenerlas en equilibrio para que puedas hacerte cargo de las riquezas que Dios te pretende dar. Te voy a dar un ejemplo de cómo Dios ha colocado o depositado la fortuna o las riquezas dentro de la palabra de Dios a través de promesas. Y de igual manera tú al leer la Biblia y hacer oración te darás cuenta de cuáles son los requisitos que necesitas cumplir para poder obtener dichas riquezas. Qué buena onda. Para lo cual busca ahorita mismo en tu Biblia, te daré tiempo, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo también lo voy a buscar. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Si te das cuenta, allí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Ser hijos de Dios. Pero hay un requisito. Es aquellos que creyeron y también aceptaron el recibir a Dios. ¿Y de qué manera lo hacen? A través de la buena nueva, a través del Evangelio, a través de la Biblia, a través de la oración y la comunicación con Dios.
De esa manera tú logras conectarte y, al cumplir el requisito de conocer y aceptar a Dios en tu corazón y desde el fondo de tu corazón, tienes la riqueza de ser hijo de Dios. Algunas de las riquezas más conocidas son la vida eterna, la abundancia material necesaria y la protección divina. La vida eterna quiere decir de que vamos en algún momento, si seguimos el caminar de Dios, llegaremos con Él, a estar directamente con Él. La abundancia material necesaria quiere decir de que Dios nos va a dar lo que necesitamos para vivir, que solo nos abandonemos a sus designios, porque también está escrito que Dios nos dice que si nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se va a hacer cargo de las nuestras. Y la última, la protección divina, es el tipo de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios va a estar y va a luchar por nosotros y con nosotros. Y son de las promesas más hermosas que Él nos ha dejado. Espero que te haya gustado el video, espero que lo hayas disfrutado y al igual que hagas tu tarea. No lo olvides, que es una forma en la cual yo puedo saber que estás cumpliendo con tu retroalimentación, puesto que es muy importante para tu crecimiento espiritual. Tómalo con responsabilidad y échale ganas. Nos vemos pronto.